Este vídeo es una reflexión sobre el estado actual de la izquierda, suscitada a raíz de un diálogo entre Elisabeth Duval y Pedro Herrero, que tuvo lugar en el canal de YouTube Extremo Centro, y que fue publicado en diciembre de 2020. El título completo del vídeo original es Extremo Centro número 26, el pollaviejismo es un humanismo, con Elisabeth Duval. Os dejo el link en la descripción. La renuncia por parte de la izquierda a dar la batalla en lo económico no es una renuncia voluntaria, sino forzada. Son las condiciones materiales las que han obligado a la izquierda a abandonar la esfera económica y retirarse a la esfera cultural. Desde una perspectiva materialista, el discurso culturalista de la izquierda actual es una consecuencia de su expulsión de la esfera económica, no su causa. Es el ser el que determina la conciencia, la estructura la que determina la superestructura, y no al contrario. Cualquier otro tipo de análisis peca en exceso de idealista. La narrativa de que la actual deriva culturalista de la izquierda es el resultado de poner en práctica las teorías de una serie de intelectuales y académicos posmodernos es, en sí misma, una tesis profundamente idealista. Es el contexto histórico y material el que posibilita y determina el surgimiento de dichas teorías. Un contexto caracterizado por el auge del neoliberalismo, la globalización y el creciente desarrollo tecnológico, en el que las tradicionales políticas macroeconómicas de la izquierda dejan de ser efectivas. Tras el colapso del estado del bienestar y la disolución de la Unión Soviética, parece que ya no existe ninguna alternativa viable al sistema capitalista. Es lo que Mark Fisher denomina realismo capitalista, concepto al que Elisabeth Duval hace alusión en la entrevista. El actual estadio de desarrollo del capitalismo global impide, por la vía de la fuerza material, la aplicación de cualquier política macroeconómica verdaderamente de izquierdas. Nos encontramos ante un sistema capitalista que ya no necesita de superestructura para perpetuarse, pues todo intento de disensión es fuertemente penalizado por las propias dinámicas macroeconómicas del mercado. La Grecia de Alexis Tsipras es el ejemplo más reciente de este fenómeno, pero no es el único. La aplicación de políticas económicas de izquierdas condena a los países a un aislacionismo económico empobrecedor e insostenible dentro de una economía cada vez más globalizada, cuando no directamente a la bancarrota. Lo más cercano a un intento exitoso de democratizar y socializar la globalización es el caso de China, pero su idiosincrasia a todos los niveles, histórico, cultural, político, económico, hace que su modelo no sea exportable fuera de sus fronteras. Como bien señala Pedro Herrero, la hegemonía neoliberal, instaurada definitivamente tras la caída del muro de Berlín, ha parado el reloj de la política. Y si bien es cierto que la falta de nuevas propuestas es algo alarmante, no se puede obviar que la izquierda ha ido paulatinamente renunciando a su programa económico tradicional porque este último se ha quedado obsoleto. Sugerir, como lo hace Pedro, que las únicas propuestas políticas verdaderamente radicales hoy en día son las de la derecha populista es no entender que el contexto material ha cambiado y que lo que era radical en el siglo XX no tiene por qué seguir siéndolo en el siglo XXI. Es cuando menos sorprendente que alguien que critica a la actual izquierda cultural por su falta de propuestas novedosas apele al mismo tiempo a la recuperación de un supuesto radicalismo económico de izquierdas anclado en unas condiciones materiales que hace ya más de 30 años que no existen. De nuevo, el modelo socialdemócrata colapsó y la Unión Soviética se disolvió. Es ahí donde hay que buscar las causas del abandono de la economía por parte de la izquierda, en el fracaso real y material de sus dos grandes proyectos, y no en una supuesta deriva posmoderna e identitaria. Así las cosas, es lícito criticar a la izquierda por su incapacidad para formular nuevas alternativas al capitalismo neoliberal, pero siempre teniendo en cuenta que el contexto material que hizo posible la implantación tanto del estado del bienestar como del socialismo realmente existente ha cambiado, y que por tanto no basta con recuperar esos modelos. Quien en pleno siglo XXI aboga por una vuelta del estado del bienestar de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial o directamente del comunismo, o es un ignorante o simplemente un populista. No es ninguna casualidad que sea la extrema derecha populista la que defiende sin tapujos el modelo económico que más se asemeja al modelo tradicional de izquierdas, aun a sabiendas de que se trata de un modelo obsoleto e inaplicable dadas las condiciones materiales actuales. En eso consiste precisamente el populismo, en decirle a la gente lo que quiere oír y en hacer promesas que claramente no vas a poder cumplir. Pero es que además ni siquiera es cierto que toda la izquierda en su conjunto haya dejado de defender ese modelo y se haya olvidado de la clase obrera. A su manera,
partidos como Izquierda Unida han mantenido viva hasta nuestros días la versión más tradicional y obrerista de la izquierda, por no hablar directamente de los varios partidos comunistas que, aunque de forma claramente residual, siguen existiendo en la actualidad. Y, sin embargo, han sido precisamente su inmovilismo y su incapacidad para adaptarse a las nuevas realidades los que han condenado a todos estos partidos al ostracismo electoral. No olvidemos que Podemos surge precisamente con la intención de romper el techo electoral de esa izquierda tradicional y trasnochada. Si la solución a la supuesta deriva posmoderna de la izquierda fuese un retorno al radicalismo económico tradicional, los partidos comunistas, que son su máximo exponente, estarían ganando elecciones por doquier en lugar de a punto de desaparecer. Esto lo vemos claramente en el caso de organizaciones como el Frente Obrero, muy de moda actualmente, pero cuyo discurso radical, en el sentido político de la palabra, y obrerista, hace que, en la mayoría de los casos, sean criticados y ridiculizados por el gran público. Llegados a este punto, cabría preguntarse si realmente fue la izquierda la que se olvidó de la clase obrera, o si por el contrario fue la clase obrera, creyéndose clase media, la que se olvidó de la izquierda. En todo caso, resulta irónico que quienes siempre han criticado a la izquierda por defender políticas macroeconómicas anacrónicas e insostenibles, alaben ahora a la derecha populista por incluir políticas muy similares en sus programas y acusan a la izquierda de haberse olvidado de la economía y de la clase obrera. No olvidemos que es la propia derecha la que lleva décadas recordándonos lo insostenible que es subir los impuestos o lo pernicioso que es un exceso de gasto público para la economía de una nación, y que la actual hegemonía del capitalismo neoliberal es, en parte, el resultado de políticas macroeconómicas muy concretas implantadas por figuras claramente de derechas como Ronald Reagan o Margaret Thatcher, entre otras. No, la culpa no es de la izquierda y de su deriva culturalista. La culpa es y fue siempre de la derecha y de sus políticas. Esa misma derecha que ahora mismo pretende presentarse como solución a los problemas que ella misma ha creado. No olvidemos que Ronald Reagan y Donald Trump pertenecen al mismo partido. La izquierda, por su parte, se encuentra ante un dilema difícil de resolver. Por un lado, ya hemos visto cómo gran parte de sus políticas macroeconómicas tradicionales se han quedado obsoletas como consecuencia del auge de la globalización, y son percibidas por muchos como anacrónicas e insostenibles. Por otro, todo intento de conciliar la globalización con un proyecto más social y progresista es tachado sistemáticamente de ingenuo, utópico e irrealizable, cuando no directamente de globalista y falsamente de izquierdas. Susto o muerte. ¿Qué hacer cuando el pasado no ofrece soluciones y el futuro es incierto? Efectivamente parece no haber alternativa, o más bien parece que las alternativas que hay no son viables. Pero así ha sido siempre para la izquierda. Históricamente la labor de la izquierda ha consistido precisamente en plantear nuevas alternativas a lo que ya existía en cada momento, con la incertidumbre siempre al acecho. Porque es difícil plantear un nuevo mundo a partir de las coordenadas del mundo actual y porque es aún más difícil demostrar fehacientemente que funcionará. La carga de la prueba recae siempre sobre la izquierda, a la que se le exige sistemáticamente que demuestre que la sociedad puede seguir mejorándose, que no vivimos ya en el mejor de los mundos posibles y que por tanto cualquier cambio radical no supondrá un retroceso o directamente el caos y el fin de la civilización. La derecha, por el contrario, lo tiene mucho más fácil a este respecto. Comenta Pedro Herrero, en otra parte de la entrevista, lo complicado que resulta a veces definir qué significa ser de derechas. Quizás sea porque la ideología de la derecha conservadora carece por completo de contenido positivo y se fundamenta siempre en la conservación a toda costa del status quo, independientemente de cuál sea este último. Como si de un meme se tratara, la derecha busca únicamente conservar el status quo, da igual cuando leas esto. Irónicamente, la postura conservadora, aunque coherente desde una perspectiva sincrónica, es profundamente incoherente y contradictoria desde una perspectiva diacrónica. Pues muchas de las cosas que la derecha pretende conservar hoy en día, como si le fuera la vida en ello, fueron, en algún momento de la historia pasada, innovaciones vistas con recelo por los conservadores de su época. Y si no fuera por la izquierda y por los progresistas, no habría nada que conservar en primera instancia. Por ello, y haciendo uso de ese empirismo que tanto se le suele reclamar a la izquierda, no es descabellado pensar que muchos de los avances y cambios sociales a los que la derecha se opone actualmente serán defendidos el día de mañana por los conservadores del futuro como pilares sacrosantos de nuestro orden social.